Y en ocasiones cuando pasa lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que ha habido una sequía y yo quiero que veamos esto, y quizás muchas veces nosotros espiritualizamos todo, pero hay veces que también vivimos muy racional, muy carnal y no vemos las cosas espirituales. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, vemos que cada vez que venía una sequía era producto de una mala conducta del pueblo. El pueblo actuaba de una forma incorrecta, comenzaba a adorar lo que no tenía que adorar, adoraba el materialismo, se centraba en lo terrenal y como que de momento se cerraban los cielos. No era para castigo, sino para que el hombre mirara al cielo y se encontrara nuevamente con su creador y adorara y le solicitara a Dios que cayese la lluvia para que hubiese bendición y prosperidad en la tierra y fuésemos bendecidos. Yo sé que han caído una lluvia sobre Puerto Rico y así también está cayendo una lluvia sobre la casa, sobre la iglesia. Yo no sé, pero yo siento una presencia hermosa de Dios en esta mañana, en esta tarde. Y como decía mi esposa ahorita, para mí ha sido de bendición en esta mañana, porque nos acompaña una familia que es mi familia, que vino, que hoy llegó a su casa, ¿verdad, Mari? Y cuando estábamos en aquel campo en Cupey, que no teníamos paredes ni baño, ¿verdad, Mari? ¿Cuánto teníamos que sufrir allí? El que llegaba con dolor de estómago tenía que aguantársela porque no había de otra. Al menos que nos permitieran la entrada a una casa y que hubiese gente en esa casa para poder ir al baño. Créame que cuando nosotros decimos que hemos vivido es porque hemos vivido. Cuando decimos que hemos pasado la salsa del Guayacán es porque lo hemos pasado y tenemos que correr el Niágara en bicicleta. Y en bicicleta y sin rueda. Quiere decir que la hemos pasado y la hemos vivido. Ahora, yo sé que Dios nos escogió con un propósito. Dígale que está a su lado, Dios te escogió con un propósito. No estás aquí por casualidad. Dile, no estás aquí por casualidad. En 1 Corintios capítulo 1, verso 25, nos habla una palabra, un verso que me llama mucho la atención y es del verso 25 hasta el verso 29. Yo quisiera compartirlo con ustedes. 1 Corintios capítulo 1, verso 25 hasta el verso 29. Dice, porque la necedad de Dios. Creo que Reina Valera dice, porque lo necio de Dios. O lo insensato. Y hay otra versión que dice la locura. La locura de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. Consideren, hermanos, su llamamiento. Hasta aquí, ¿sabe lo que nos está diciendo? Que aunque nosotros no entendemos por qué nos llamó a los que nos llamó, se pueden permanecer sentados los que quieran, pueden sentarse. Quizás diríamos, Dios es loco que me llamó a mí para un mover profético. Dios es loco que me llamó a mí para un mover apostólico. Dios es loco, pero ¿acaso Dios no sabe quién yo soy? Dios sí sabe quién eres. Pero Dios también sabe lo que puedes hacer si solamente le permites a Él que tome el control de tu vida. Quizás usted puede decir, Dios no sabe que yo soy nervioso.
Dios no sabe que a mí me da miedo hablar en público. Dios no sabe que yo gagueo. Y usted no sabe que Moisés también gagueaba. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. ¿Sabe por qué no hemos realizado cosas en nuestra vida? Porque no le hemos creído al Dios de lo imposible. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Dígale, Dios nos escogió para avergonzar a los sabios. No, usted tiene que creérselo. Yo lo que entiendo es que usted no se lo está creyendo. Dios nos escogió para avergonzar a los sabios. ¿Sabe qué es esto? Dios te escogió. Dios escogió para avergonzar a los sabios. Gente que quizás tiene un intelecto mucho más elevado que el nuestro, pero ¿sabe qué? Se han convertido en necios. Y nosotros que quizás éramos los necios, o quizás que éramos rechazados, que éramos los no escogidos, Él nos escogió para avergonzar a aquellos que se creían que eran las últimas Coca-Cola del desierto. Dile que está a tu lado, Dios te escogió. No, Dios te escogió. Créetelo, que Dios te escogió con un propósito. También Dios ha escogido lo vil, lo que ha sido despreciado por el mundo, y lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y yo añadiría, para que toda gloria y para que toda honra sea de nuestro Dios Todopoderoso. Dígale, a Él pertenece toda la gloria, a Él pertenece toda la honra. Es a Él al que pertenece. Ay, santo Dios. ¿Sabe qué me acuerda esto? Un mensaje que estuve trayendo a los hombres que decía rompiendo en frío. Para establecer la voluntad de Dios en nuestra vida tenemos que romper en frío. Dígale que está a su lado, para establecer el propósito de Dios en nuestra vida hay que romper en frío. Ahora, ¿qué es romper en frío? ¿Qué es romper en frío? ¿Qué es romper en frío? Para ti, ¿qué es romper en frío? No es otra cosa que tienes el deseo de hacerlo, pero no te atreves a hacerlo. Yo quisiera tocar piano, pero no me atrevo a tocar una tecla para que la gente no se ría de mí. Yo quisiera tocar una guitarra, pero para que la gente no me diga que soy un ridículo. Entonces llega el momento que usted dice a los boricuas, que se fastidie. Y coge la guitarra y no importa que la gente se ría. Coge el teclado y no importa que la gente se tape los oídos. Comienza y toma el micrófono y comienza a cantar. Y usted quizás cree que está cantando las mejores notas y está desafinado de principio a fin. Pero ¿qué importa? Se atrevió a romper en frío. Se atrevió a romper. Usted se atrevió a romper con esos miedos, con esos temores. Usted se atrevió a romper los mismos. ¿Sabe que es mejor es morir intentándolo que morir con el deseo de hacer las cosas? Nosotros tenemos que movernos a que las cosas ocurran. Y yo quiero que usted entienda que las cosas no van a ocurrir si nosotros no nos movemos para que las cosas se manifiesten. Oh, santo Dios. Porque
El problema es que antes de que las cosas se manifiesten, nosotros tenemos que romper con los miedos, con los temores que nos impiden hacer las cosas. Cuando yo me convertí, me acuerdo que en el barrio había un joven que estaba postrado en la cama y para sus familiares había perdido la cordura. En otras palabras, para sus familiares se había vuelto loco. Estaba viendo fantasmas y estaba hablando de una manera grosera. Y la voz que salía de él no era de él. Y dijeron, nuestro muchacho se volvió loco. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba comenzando a ir a la iglesia. Llevaba como un mes congregándome. Y de momento me llamaron y me dijeron, Edwin, ven para que veas qué le pasó. Se llamaba Javier, le decían Javi. A ver qué le pasó a Javi. Y cuando tocó el balcón, él dice, ¿y quién ha llamado a Edwin? De esa voz. Así que el asunto es que no había tiempo para llamar ni al pastor, porque era un asunto de que aquel joven necesitaba que se orara por él. No necesitábamos haber tenido estudios teológicos, ni tampoco se necesitaba un seminario, ni tampoco se necesitaba conocer la Biblia de tapa a tapa. Lo que tan solamente se necesitaba era alguien que creyera. Alguien que le creyera a Dios y que tuviera fe en Dios y que supiese de que Dios tenía todo el poder para tomar la vida de Javi y llevarla a otro nivel y sacarla aquello que estaba estorbando su vida. Pero lo primero que pasa por nuestra mente es lo siguiente: yo no puedo. Lo primero que pasa por nuestra mente es no estoy preparado. Lo primero que pasa por nosotros es que yo no sirvo para esto. Y por eso tengo que llamar a alguien que esté más capacitado, más adiestrado que yo para realizar la labor que se requiere en este momento. No mañana, no pasado, ni en 10 horas, ni en 1 hora, no. Ese es el momento. Era de vida o muerte lo que estaba ocurriendo en aquel muchacho. Solamente había que creer lo que dice la palabra, que para Dios todo es posible. Para Edwin Casillas quizás no era posible. Quizás Edwin en su área natural no tenía el poder. Pero sí Dios nos delegó a través de la fe una autoridad sobre todo tipo de espíritu. A través de la fe nos delegó una autoridad para echar fuera demonios. No, yo creo que la iglesia no me está entendiendo. A través de la fe, Dios nos dio una autoridad. Ahora había que creer. ¿Fe en quién? No era tener la fe de que podía tener libre. Era la fe de que Dios podía hacerlo libre. Era la fe de que el Hijo de Dios vino para deshacer toda obra del diablo. Pero alguien tiene que creerle. Quizás estamos viendo a nuestra tierra y creemos que esto va a ir de mal en peor, y sí puede ir de mal en peor. Pero si hay alguien que cree, las cosas pueden ser diferentes. Si hay alguien que pone su confianza en Dios, en medio de la dificultad y en medio de la prueba, en medio de todo dolor, Dios va a abrir un camino de bendición para sus hijos. Yo no sé si usted lo entiende o no, pero en medio de una sequía, en el pueblo de Israel había una viuda que tenía allí
tenía aceite y tenía un poco de harina. Lo único que faltaba era que alguien llegara con fe para que se multiplicara el trigo. Tenía que haber alguien con fe para que el aceite comenzara a seguir brotando. No sé si me estás entendiendo. En lo poco, en la escasez, es donde Dios es un experto en traer bendición a su iglesia. No es en la prosperidad, es en la escasez donde Él manifiesta prosperidad. Oh, santo Dios. ¿Sabe cuál era el asunto? Que hay gente que tiene que entrar en un mundo espiritual. Hay gente que tiene que creer que hay un maligno, sí, pero también que hay un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso, vuelvo y repito, para vencer toda obra del diablo. Y me acuerdo como hoy que vi a su lado derecho, vi un gigante, una sombra grande. Y escuché la voz de Dios que me dijo: toma esa sombra por la mano y sácala del cuarto. Me acuerdo que tenía 18 años. Habían gente mayores que yo allí. Pero yo vi aquella sombra. Me acerqué, le tomé la mano y le dije: te sales de este cuarto. No sin mucho grito, sin mucho revolú, sin mucho zapateo. Solamente Dios me dijo: tómalo por la mano. Y yo tomé aquel espíritu. Bueno, grande, vente Nelson. Era grande, era más grande que yo. Era más grande que Nelson, pero yo creo que a Amy no lo puedo poner aquí encima. Era enorme, tocaba el techo y yo le agarré la mano y le dije: vente, que tienes que salir de esta casa. Y lo cogí por la mano y lo seguí moviendo y lo saqué de aquella casa. ¿Sabe lo que está ocurriendo en nuestras vidas? Que Dios nos ha llamado con un propósito para libertar nuestros hogares, pero nosotros esperamos que venga otro a hacerlo. Te corresponde a ti. Dile que está a tu lado: te corresponde a ti libertar tu casa. Te corresponde a ti hacer el trabajo que Dios te mandó a hacer. Te corresponde a ti traer la palabra profética. Te corresponde a ti levantar los que están muertos. Te corresponde a ti. Vas a sentarte en eso. ¿Saben lo que ocurre, iglesia? Que una vez se sacó el hombre fuerte, aquel joven fue libre. No se tuvo que orar por él, no se tuvo que estar gritando, no se tuvo que estar sacando las amígdalas. No, solamente se sacó el hombre fuerte y quedó libre. Ahora, ocurre algo. Y es que tenemos que estar conscientes que Dios nos trajo a su reino para que pertenezcamos a su reino y trabajemos para su reino. Nuestro problema es que Dios nos trae al reino y queremos seguir trabajando para el reino de las tinieblas. Dígale: cambio de mente. En que nuestra mente sea cambiada se manifiesta con nuestras acciones. Si yo sigo con el mismo comportamiento, pues en mí no se ha producido ningún cambio de mente, aunque diga que he cambiado quizá mi forma de vestir, he cambiado mi forma de hablar, pero no he cambiado mi forma de actuar. Es en la forma de actuar cuando manifestamos el cambio de mente. Es en el momento del conflicto. Dígale al que está a su lado: es en el momento del conflicto. Es en el momento de la prueba.
es en el momento de la dificultad que tenemos que romper en frío. Y cuando hablamos ahora de romper en frío, tenemos que romper en frío en nuestras acciones. Cómo actuábamos y cómo ahora vamos a actuar. Quizás actuamos de la única forma que conocemos, porque no se ha cambiado nuestra pasada manera de vivir. Ahora mire esto, iglesia. Cuando nosotros entendemos de que Dios nos ha llamado con un propósito, cuando nosotros entendemos que no somos casualidades de la vida, que no estamos aquí por una casualidad, sino que estamos en la tierra para vivir un tiempo y para establecer el propósito de Dios en ese tiempo, no podemos sentarnos a esperar que vengan otros a hacerlo por nosotros. Dios llamó a un hombre llamado Moisés. Diga Moisés. La palabra Moisés significa ¿qué? Sacado de ¿qué? De las aguas. Sacado de las aguas. Moisés fue salvado porque lo pusieron en una canasta y su hermana le seguía a la distancia, viendo con un plan establecido por Dios para que Moisés fuese un infiltrado. Diga conmigo, infiltrado. Infiltrado. ¿Sabe cuál es el problema que hemos tenido a través de todo el tiempo religioso? Que nos han tratado de sacar cuando lo que nos tienen que enseñar es a vivir dentro. ¿Me explico? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí hay un gran secreto. Ahí hay una gran bendición que Él nos depositó, pero nosotros no lo podemos ver. Mire qué sencillo lo que está diciendo este verso. En el mundo tendréis aflicción. Yo te infiltro en el mundo. Yo te meto dentro de un sistema. Pero dentro de este sistema que te voy a introducir. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque yo estoy contigo. Porque yo he vencido este sistema. Este sistema que te oprime. Este sistema que te lacera. Este sistema que habla mal de ti. Este sistema que te dice separación. Este sistema que te dice que tú no puedes lograr nada. ¿Sabes qué ocurre? Nosotros le creemos a este sistema. Y Él nos está diciendo: yo vencí a este sistema. Te introduje en un sistema para que seas una beautician o un cosmetólogo. O te puse para que fueses un técnico de electricidad. Para que fueses un mecánico. Te introduje para que fueses un empleado allí puesto en quizás en National, una ferretería. Te establecí para que tú fueses quizás un carpintero. Te establecí para que fueses un abogado. Te establecí para que fueses un médico con un propósito. Como un infiltrado. Dígale, infiltrado. Dios estableció a Moisés como un infiltrado. Claro, quizás se parecía al otro dueño del autopar o quizás del dealer. Quizás la secretaria se parece a la otra secretaria de la otra compañía. Pero no son iguales, porque dentro hay algo distinto. Hay una forma de pensar diferente. Hay una forma de actuar diferente. Dígale, somos diferentes. Moisés estaba allí creciendo en el palacio del faraón. La cultura, la costumbre. Pero ¿sabe qué? Moisés era un infiltrado. Dios lo había
enviado con un propósito, como te ha enviado a ti con un propósito. Maldecimos al lugar donde Él nos ha infiltrado, cuando tenemos que ver que ese es el sitio que Dios nos plantó para que establezcamos su voluntad. Yo creo como que usted no está muy convencido. Quizás ha pasado tanto dolor donde usted se encuentra, que no se ha dado cuenta que el Señor le ha dicho que en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Ya Él lo venció por ti. Es hora que disfrutes lo que haces. Es hora que entiendas que estás en un lugar para servir. Es hora que entiendas que Dios te plantó ahí para ser de bendición y no de maldición. Es hora que entiendas que cada vez que estás tocándole el cabello a alguien y le estás pasando un blower, o cada vez que le estás utilizando una queratina, cada vez que le estás cambiando el color del cabello, ¿sabes qué? No es con el propósito de solamente embellecer su rostro o cambiar su imagen. Es de cambiar la imagen interior, aquella que está agobiada, aquella que está lacerada, aquella que está lastimada. Dios te plantó para que ahí, mientras esté trabajando, diga, ¿sabes qué? Dios está embelleciendo y Dios quiere embellecer tu interior. Moisés había sido un infiltrado, pero como todos nosotros nos desesperamos, como todos nosotros a veces queremos tomar la venganza en nuestras manos, como todos nosotros queremos adelantarnos a los tiempos. Dígale, no te adelantes. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que estamos viendo el gallinero ajeno. Estamos viendo lo que ocurre en otros lugares, cuando tenemos que ver lo que ocurre dentro de nuestro gallinero, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestro lugar que Dios nos ha plantado. Y Moisés quiso tomar la venganza en sus manos. Quiso adelantarse porque estaban lastimando a su pueblo y mató a un egipcio. Dígale que está a su lado, no te adelantes. Cógelo con calma. La venganza no es tuya, es la de Dios. Y Moisés tuvo que pasar entonces por un proceso de aprendizaje. Se llama el desierto. Allí tuvo que estar con unas ovejas que no le pertenecían, pero tuvo que cuidarlas. ¿Sabe por qué? Porque si las ovejas hubiesen sido de él, lo hubiese tratado de una forma quizás distinta, porque decía, son mías. Pero cuando tú tratas bien las ovejas de otro, es porque Dios está formando tu carácter. Dígale, Dios quiere formar el carácter. Y entonces podemos contemplar a un David cuando se quiso enfrentar al gigantón Goliat, que su hermano le dice, ¿qué rayos tú haces aquí? Yo conozco tu soberbia. Yo te conozco. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Por qué dejaste solita las ovejas? Él no había dejado sola las ovejas. Primero, que aquellas ovejas no eran ovejas de él, eran de su papá. Y él la había tomado como de él. Y sabía la responsabilidad que su papá le había puesto en sus manos. Y cuidaba con su vida aquellas ovejas. Igual Moisés. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro. ¿Y sabe por qué tenía que cuidar las ovejas de otro? Para cuando Dios le estableciera el pueblo que no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a Dios, él pudiese cuidar de la misma forma, con la responsabilidad que cubría y cuidaba aquellas ovejas. ¿Qué Dios te ha puesto en tus manos? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que soñamos con cosas grandes cuando Dios nos está diciendo, séme fiel en lo poco. Te entregué este bajo, Emis, ¿qué vas a hacer con este bajo? Yo no quiero bajo, yo lo que quiero es un micrófono para predicar. Si tratas bien lo que tú no quieres, cuando Dios te dé lo que quieres, será otra cosa. Moisés, ahora Dios lo llama
un día que estaba apacentando las ovejas que no le pertenecían, Dios le llama y le dice: te voy a dar la encomienda que vuelvas a Egipto. Porque ya los que te perseguían en Egipto, yo me encargué de quitarlos a todos. ¿Sabe lo que te estoy diciendo? Estás en un proceso de aprendizaje. Dígale, estás en un proceso de aprendizaje. Y cuando Dios te mande al ministerio, Él ya ha quitado todos los estorbos, todos aquellos que te perseguían, todos aquellos que te querían hacer daño, todos aquellos que te querían aplastar, todos aquellos que te querían humillar. Él los ha quitado todos para que puedas ejecutar el ministerio sin ningún tipo de estorbo. Oh, santo Dios. Moisés tenía que regresar a Egipto. Moisés tenía que enfrentarse allí no tan solamente a su pueblo, sino también al faraón. Dios te ha llamado, pero durante el proceso se van a producir cambios en tu mente. Se van a producir cambios en tu manera de pensar. Se van a producir cambios en tu vida. Muchas de aquellas cosas que estaban muy arraigadas a ti te van a comenzar a irse de tu vida. Tienes que cogerlo con calma. Dile: con calma, cógelo con calma. Moisés, sacado del agua. Yo no sé de dónde Dios te sacó a ti, pero tú sí sabes de dónde Él te sacó. Dios te protegió, Dios te cuidó y te metió en un sistema con un propósito. Ahora que estás en el sistema, no te enfades con Dios. Ahora que estás en el sistema, no te quejes. Ahora que estás en el sistema, solamente aprende y comienza a confiar que el Dios que te llamó, Él ya te dijo que venció el sistema donde te plantó. ¿Sabe qué yo siento muy fuerte? Gente que se han sentido desilusionados con Dios. Porque dijeron: tú no me llamaste a esto. Mi pregunta: ¿estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Sabe lo que a mí me llama la atención? El cántico último que trajeron el ministerio. Dice: ¿quiero hacer qué? ¿Quiero hacer qué? ¿Quiero hacer? ¿Quiero hacer? ¿Quiero hacer? ¿Quiero hacer? ¿Quiero hacer? ¿Pero alguien conoce la voluntad de Dios? Mi pregunta es: ¿alguien conocerá cuál es la voluntad de Dios con su vida? Si yo te preguntara en este momento cuál es la voluntad de Dios contigo, ¿qué tú me dirías? ¿Sabes qué? Los he atrapado a todos ustedes en esta hora. Estoy seguro que están pensando y diciendo: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Sabes cuál es nuestro error? Nuestro error es que creer que ser un apóstol, esa es la voluntad de Dios. Creernos que somos pastores, esa es la voluntad de Dios. Creemos que con ser profeta, esa es la voluntad de Dios. Creernos que con ser un músico, esa es la voluntad de Dios. No necesariamente. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios, Ricky? Apóstol, por eso estoy esperando por usted.
Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? Que cuando tú llegues a viejo, y usted dirá, me fastidié, tengo que esperar a viejo ahora. Le diciendo, cuando alcances una madurez, vas a dejar que alguien te ponga las ropas, que alguien te vista. Lo que está diciendo es, no te vas a poner tú. Tú dices, yo soy el gran apóstol Edwin Casillas Rivera. No, Él te va a poner las ropas. Él va a decir quién tú eres. Él va a decir quién tú eres. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo establezca su propósito. Entonces me está diciendo, me estás dejando en lo mismo. ¿Y cuál es su propósito? Él le dijo a Pedro, cuando seas maduro, cuando seas viejo, otro te va a vestir. Está hablando del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te vista, te va a llevar, te va a tomar por la mano y te va a llevar a lugares donde tú no quieres ir. Pues entonces el hacer la voluntad de Dios es ir a lugares donde yo no quiero ir. Dígale que está a su lado. Parte de hacer la voluntad de Dios es ir a lugares donde yo no quiero ir. Ponerme la ropa que yo no quiero ponerme. Vestirme de ropa que no quiero vestirme. Y cuando estoy hablando de ropa, estoy hablando de ministerio que te cubre, lo que te cubre, lo que dice quién eres. Usted va al tribunal y usted sabe quiénes son la policía, quién es el guardia por el uniforme. Usted va al tribunal y usted sabe quién es el juez por la toga que tiene. No voy a decirle al criminal, porque a veces el criminal tanto como el abogado se visten iguales. Ahora mi pregunta entonces es, ¿qué entonces es hacer la voluntad? Y le dijo a Pedro, Pedro, te tomarán de la mano y te llevarán a lugares donde tú no quieras. Diciendo esto, dice Juan, el escritor, Jesús está diciendo esto para enseñarle a Pedro con qué tipo de muerte es que va a glorificar al Padre que está en el cielo. Nosotros solamente podemos glorificar a nuestro Padre cuando nosotros hacemos su voluntad. Y al hacer su voluntad es: toma mi mano, vísteme, llévame para donde yo no quiero ir. Yo voy a hacer lo que yo no quiero hacer. Voy a hacer tu voluntad. Me duela o no me duela, me guste o no me guste, yo voy a honrarte con mi vida. El hacer la voluntad de Dios es honrar a Dios con lo que hacemos. No tomar la gloria para nosotros. No glorificarnos y no decir qué clase de unción yo tengo. No, decir: Señor, toda gloria y toda honra a ti te pertenece. El hacer la voluntad de Dios es dejar a un lado nuestros sueños para vivirlos de Él. Porque Dios soñó mejor con nosotros. Moisés, cuando él trató de hacerlo, lo que estaba haciendo era violentando la voluntad de Dios. Pero una vez entendió que no estaba apto, entendió que ahora era gago, entendió que ahora tenía problemas de hablar,
Entendió que ahora no tenía la capacidad, porque él fue criado en el gobierno, él fue criado en el palacio, él conocía las entradas, él conocía el trono, él conocía el lugar, se crió, corrió, vivió allí. Ahora Dios, al que se siente inútil, ahora el que se siente no apto, ahora el que se siente viejo y cansado, dice: a ti es que estoy llamando para que hagas y establezcas mi voluntad, mi propósito. Yo quiero cerrar con esto, porque aunque tengo más, pero Dios me está poniendo muy fuerte, que aquí hay gente que tiene que entender que Dios te ha llamado para que te adiestres y te capacites en el ministerio. Dios ha llamado a gente aquí para el pastorado, pero tienen que verse como pastores. Dios ha llamado aquí gente profeta, pero tienen que verse como profetas. Tienes que capacitarte, tienes que adiestrarte, tienes que permitir que se te llame la atención, que se te corrija. ¿Usted me está entendiendo? Hay momentos que hay que cortarte el vuelo porque vas a volar al garete sin dirección. Y si no se te corta el vuelo, te vas a perder. Dígale que está a tu lado: se te tiene que cortar el vuelo porque te vas a perder, muchacho. Como Dios llamó a Moisés, Dios te está llamando a ti. Pero tienes que romper en frío. Tienes que creerlo. Tienes que creer que tú eres pastor. Tienes que creer que tú eres profeta. Tienes que creer que tú eres maestro. Tienes que creerlo. Y si lo crees, entonces vete a capacitarte. Adiéstrate. Permite que se te regañe. Permite que se te corrija. Permite que se te ayude. No seas un llanero solitario. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios transforme su vida? ¿Sabe qué a mí me llama la atención? Que hay veces que nosotros creemos que el que se convierte es aquel que está en el mundo y tiene que venir a Cristo. No. La palabra convertirse significa cambio de mente. ¿Y sabe quiénes son los que muchas veces no cambian su manera de pensar? Los religiosos. Se agarran a la religión, se aferran a la religión. Y los primeros que tenemos que pasar somos aquellos que tenemos quizás un llamado. Somos aquellos que hemos tenido experiencia, porque tenemos que entregar hasta nuestras experiencias. Nuestro peor estorbo es nuestras experiencias. Nuestro peor estorbo han sido los llamados éxitos. Porque creemos que es la forma correcta. ¿Qué tal si te pones en pie?